El día que El Chavo del Ocho terminó por culpa de Florinda Mesa. Era el programa número 1 de la televisión humorística. Una vecindad que se sentía como nuestra propia familia y un refugio de humor blanco que unió a generaciones en toda Hispanoamérica. Todos creímos conocerlos, al Chavo, a Kiko, a la Chilindrina, a Don Ramón. Pensábamos que la bonita vecindad era un lugar real, un espacio donde a pesar de todo, la amistad siempre ganaba. Pero, ¿y si te dijera que detrás de cámaras la vecindad no era tan bonita como parecía? Durante años, la versión oficial fue que el show simplemente llegó a su fin, una conclusión natural para un ciclo exitoso. Pero la historia es mucho más compleja y dolorosa. Hoy vamos a explorar la teoría que apunta a cómo la creciente influencia de una persona y una controversial relación sembraron la discordia que, para muchos, destruyó el programa más querido de la televisión. Este es el relato de cómo El Chavo del Ocho terminó y por qué tantos culpan a Florinda Mesa. La cima del éxito, el sueño de una vecindad. Para entender la magnitud de la caída, primero hay que ver qué tan alto habían llegado. A principios de los 70, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, un verdadero genio de la comedia, convirtió un simple sketch en una serie que cambiaría la televisión para siempre. El Chavo del Ocho. El éxito fue una locura. México y muy pronto toda Latinoamérica se rindieron ante el encanto de estos personajes. No era solo un programa de risa, era un fenómeno. Las frases se metieron en nuestro vocabulario. El fue sin querer queriendo del Chavo, el no me simpatizas de Kiko o el icónico chusma chusma de Doña Florinda. Cada personaje era alguien que conocíamos, el niño huérfano y bueno, el niño mimado pero de buen corazón, el papá soltero que luchaba por no pagar la renta y la vecina creída que en el fondo estaba enamorada. El elenco original, Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar y Angelines Fernández, funcionaba como un reloj. Parecían más que compañeros, proyectaban ser una familia, se reían juntos, llenaban estadios en sus giras y se convirtieron en ídolos. El programa no solo entretenía, tocaba con una delicadeza increíble temas como la pobreza, el hambre y la solidaridad. La vecindad era un reflejo de la sociedad latina, un lugar donde, aunque faltara el dinero, sobraban las sonrisas. Lo que nadie se imaginaba era que, mientras el mundo reía con ellos, detrás del telón se cocinaba un infierno de tensiones y celos que terminaría por hacerlo explotar todo. Las primeras grietas, amores, celos y la salida de Kiko. Toda gran historia tiene un punto de quiebre, un momento donde todo se tuerce. Fue el catalizador que rompió el equilibrio del elenco para siempre. Chespirito, que le doblaba la daza a Florinda, estaba casado y tenía 6 hijos. Sobre Florinda han circulado por años rumores y testimonios, nunca confirmados por ella, de que había tenido relaciones con otros miembros del equipo, incluyendo a Carlos Villagrán y al director Enrique Segoviano. Estas dinámicas ya habían puesto el ambiente un poco tenso, pero cuando la relación entre Florinda y el jefe, Roberto Gómez Bolaños, se hizo oficial en 1977, fue como echarle leña al fuego. El poder de Florinda Mesa dentro del show, según se cuenta, empezó a crecer muchísimo. Ya no era solo la actriz que hacía de Doña Florinda, se convirtió en una voz con mucho peso en las decisiones creativas, casi una guardiana de los intereses de Chespirito. Y la primera gran víctima de esta nueva dinámica, según varias versiones, fue Carlos Villagrán, el hombre detrás de los cachetes de Kiko. Villagrán ha dicho por décadas que se fue en 1978, por los celos profesionales de Gómez Bolaños, quien supuestamente no aguantaba que Kiko se estuviera volviendo más popular que el Chavo. Pero el conflicto era más profundo. Se dice que la creciente influencia de Florinda empeoró las tensiones. Villagrán se sintió marginado y, en sus propias palabras, bloqueado. La pelea por los derechos del personaje fue la gota que derramó el vaso. Chespirito reclamó la autoría total y le prohibió a Villagrán usar a Kiko fuera del programa. Villagrán se fue, pero no sin hacer ruido. Se fue diciendo que Florinda Mesa había empezado a manipular a Roberto, sembrando la discordia. Con la partida de Kiko, la vecindad perdió una de sus columnas. El balance de la comedia se rompió, y las risas en el set poco a poco empezaron a sonar falsas. La bonita vecindad había recibido su primera herida mortal. El poder y la discordia. Doña Florinda toma el control. Con Carlos Villagrán fuera, muchos sintieron que la influencia de Florinda Mesa se consolidó. Lo que antes eran chismes de pasillo, para parte del elenco se volvió una realidad. Florinda tenía un poder enorme en el programa.
Su relación con Chespirito dejó de ser solo personal y se metió en el corazón de la producción, afectando guiones, grabaciones y hasta el trato con los demás actores. Varios miembros del elenco y del equipo técnico sintieron que esa camaradería de los primeros años se estaba perdiendo. Según testimonios que han salido con el tiempo, Florinda Meza empezó a meterse en áreas que no eran suyas, opinando sobre la dirección, la edición y, lo más delicado, sobre cómo debían ser los otros personajes. Esto creó un malestar profundo, sobre todo en los actores veteranos, que eran amigos de Chespirito desde mucho antes. El caso más famoso de este resentimiento fue el de Ramón Valdés. Don Ramón no era solo un personaje, era el corazón de la vecindad. Valdés, un actor con una larga carrera y amigo cercano de Chespirito, vio con frustración cómo todo en el set cambiaba. Su nieto, Miguel Valdés, ha confirmado que la principal razón por la que su abuelo se fue la situación laboral insostenible que, según él, provocaba Meza. Contaba que su abuelo llevaba a casa estresado, quejándose de que Florinda se metía en todo. No era una simple diferencia creativa, era una invasión que desgastó la confianza. Ramón Valdés sentía que la magia del programa, la que nacía de la amistad y la improvisación, se había perdido. La nueva estructura de poder, con Florinda como una figura intocable, era demasiado para él. Se dice que Valdés le pidió a Gómez Bolaños que pusiera límites, pero que sus palabras no tuvieron efecto. Para algunos, el mensaje era claro: la vecindad tenía una nueva jefa, y al que no le gustara, ahí estaba la puerta. La armonía estaba rota, y el siguiente golpe sería el final. El principio del fin, el adiós de don Ramón. Si la salida de Kiko fue una herida grave, la renuncia de Ramón Valdés en 1979 fue el golpe de gracia. Fue el último clavo en el ataúd del Chavo del Ocho que todos amábamos. Don Ramón era el pilar de la comedia La Vecindad. Sus pleitos con el señor Barriga, su romance con doña Clotilde, las cachetadas de doña Florinda y sobre todo su relación con el Chavo y la Chilindrina. Eran el motor de casi todas las historias. No se fue por dinero. Ramón Valdés se fue porque simple y sencillamente ya no estaba a gusto. El ambiente de trabajo se había vuelto irrespirable para él y sentía que el control que supuestamente ejercía Florinda Meza le había quitado toda la alegría de actuar. Su salida silenciosa dejó un hueco imposible de llenar. El show intentó seguir con Jaimito el Cartero, pero la magia ya no estaba, la química se había ido. Sin don Ramón, doña Florinda perdió a su principal víctima, y el señor Barriga a su deudor. La Chilindrina se quedó sin papá y la bruja de 71 sin su amor platónico. La estructura cómica se vino abajo. El último capítulo del Chavo del Ocho, como serie independiente, se emitió el 7 de enero de 1980. No hubo una despedida ni un final. El episodio, La lavadora, fue uno más, casi como si nadie quisiera admitir que el fin había llegado. Fue una despedida triste y silenciosa. El programa seguiría como un sketch dentro de Show Chespirito, pero el espíritu original, esa bonita vecindad que nos enamoró, había muerto en 1980. La historia del fin del Chavo del Ocho es un recordatorio de cómo los conflictos humanos pueden quebrar hasta las creaciones más hermosas. Aunque la serie siguió de otras formas, la época dorada terminó cuando el elenco original se rompió. La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza es señalada. Su supuesta influencia, vista por varios como una toma de poder, alimentó celos y un ambiente tóxico que empujó a figuras clave como Carlos Villagrán y Ramón Valdés a irse. Hoy, Florinda Meza se defiende, diciendo que su imagen ha sido distorsionada y que muchos de esos conflictos son inventados, especialmente ahora con la nueva bioserie sobre Chespirito. Ella sostiene que solo quiso proteger el legado de su esposo. Sin embargo, los testimonios de sus excompañeros y sus familias pintan un cuadro muy diferente. Al final el programa no terminó por falta de éxito. Para muchos, terminó porque la familia se rompió por dentro. La controversia sigue más viva que nunca. Pero ahora, te pregunto a ti, ¿crees que una sola persona puede ser responsable del fin de un proyecto tan grande? ¿O fue una serie de conflictos que no se podían evitar? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustan estas historias que van más allá de lo obvio, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos, donde seguiremos descubriendo los secretos de la televisión.